Buenas noches, el día de hoy voy a exponer sobre las bases de datos. Las bases de datos tenemos como contenido lo que sería información sobre dato, información, base de datos, sistema de gestor de base de datos, el SQL, arquitectura de los sistemas de base de datos y aplicaciones del sistema de base de datos. Un dato. Un dato es una representación simbólica de una variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades de nuestro día a día. Los datos también representan información que un programador va a manipular en la construcción de una solución o en el desarrollo de algún algoritmo. Estos datos aisladamente no pueden contener información relevante porque son simplemente datos, no especifican nada más. Solamente pueden decirnos algo cuando se examinan conjuntamente, lo cual ya pasaría a ser la información. La información es el conjunto organizado de datos que ya fueron procesados, los cuales constituyen un mensaje. Después de que los datos se hayan percibido y procesado, constituyen ya una información. Con base a la información, todas las personas podemos solucionar problemas, tomar decisiones, determinar una alternativa en nuestro día a día. La base de datos es un conjunto de datos que pertenece a un mismo contexto y están almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Por ejemplo, una biblioteca puede considerarse una base de datos, ya que ésta tiene información impresos por documentos, textos, imágenes también, incluso contiene algunos libros en los cuales podemos consultar cualquier información que necesitemos. Está almacenado todos esos datos, entonces sí podría considerarse una biblioteca una base de datos. Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se encuentran mutuamente protegidos por las leyes de varios países. Existen programas que permiten almacenar y después acceder a los datos de manera rápida y estructurada. Ahí tenemos algunos programas que sería el Oracle, el MySQL o el SQL Server. Incluso tenemos más que vamos a ver ahorita. Sistema gestor de base de datos, o conocido por sus siglas SGBD. Este es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, la modificación y la extracción de la información en una base de datos. Ahí tenemos algunos de los que había mencionado, como el Oracle o el MySQL, y también tenemos algunos más como DB, el Cassandra o SQLite. Estos sistemas nos proporcionan métodos para poder mantener la integridad de nuestros datos, también para poder administrar el acceso de los usuarios y en caso de que tengamos una pérdida de datos o se corrompa el sistema, podamos también recuperar todos esos datos que teníamos guardados. El SQL. Muchos dirán SQL Server es un programa, ya lo conocemos. No. El SQL es un programa, sí, pero el SQL por sí solo es un lenguaje de dominio diseñado para que nosotros podamos administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos. Una de las principales características del SQL es su manejo del álgebra y el cálculo relacional para poder efectuar consultas y recuperar sencillamente la información de las bases de datos. El alcance del SQL incluye la inserción de datos, consultas, actualizaciones y borrado, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a los datos. Arquitectura de los sistemas de base de datos. Son los modelos, las políticas, las reglas y estándares que nos indican de qué manera tenemos nosotros que almacenar nuestros datos
datos, tenemos que organizarlos e integrarlos para que estos puedan ser muy útiles y para que también puedan ser aprovechables. Hay tres características importantes a los sistemas de base de datos. Uno de ellos sería la separación entre programas de aplicación y los datos. En otras palabras, tenemos que separar nuestros programas que se van a aplicar y también los datos que vamos a guardar en nuestra base de datos. El manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios y el uso de un catálogo para poder almacenar el esquema de la base de datos. Aplicaciones del sistema de base de datos. Estas son soluciones informáticas que realizan una o varias funciones especializadas en cuanto a nuestra gestión de datos. Gestionar una base de datos es un proceso complejo que requiere decenas de actividades específicas. Por lo tanto, existen centenares de aplicaciones en el mercado, cada una de estas con características distintas que tienen el fin de cumplir funciones de guardar nuestra base de datos, pero a la vez tienen distintas funciones, cada una distinta al otro. Algunas de nuestras 8 aplicaciones más potentes del mercado para nuestra base de datos son el SAP S4 HANA Cloud. El siguiente sería el Oracle Autonomous Database, el Azure Cosmos DB, IBM Hybrid Data Management Platform, Amazon Relational Database Service, el Google Cloud Data Lab, Tableau Server y el SAS Data Management. Como ya había dicho, estos programas nos ayudan para guardar todos nuestros datos que tenemos, toda nuestra información, pero a la vez tienen distintas funciones que los hacen únicos. Eso sería todo. Muchas gracias.